La explosión sacudió toda la nave espacial mientras Jake Morrison se aferraba a la barandilla metálica. Las sirenas de alarma perforaban el aire cuando el capitán Adams gritaba órdenes desde el puente de mando. La flota imperial alienígena había aparecido de la nada, rodeando completamente a la expedición humana. «Todos a sus puestos de combate», rugió Adams mientras las pantallas mostraban docenas de naves enemigas aproximándose rápidamente. Jake corrió por los pasillos llenos de humo, esquivando soldados que se dirigían a las estaciones de armas. Como especialista en comunicaciones xenológicas, su lugar estaba en el centro de traducción. El segundo impacto fue devastador. Jake sintió como la gravedad artificial falló por un momento antes de estabilizarse nuevamente. A través de las ventanas del corredor pudo ver las elegantes naves alienígenas, con sus cascos dorados brillando bajo la luz de la estrella cercana. Cada una era 3 veces. «Morrison, necesito que estés en comunicaciones ahora mismo», le gritó la comandante Walsh a través del comunicador. «Están transmitiendo algo en múltiples Jake se deslizó por una escalera y llegó al centro de comunicaciones, donde Lisa Bennett ya estaba trabajando frenéticamente en las consolas. Las pantallas mostraban patrones de ondas complejos mientras los altavoces emitían sonidos incomprensibles que parecían música y rugidos al mismo tiempo. «Es un dialecto que no hemos visto antes», murmuró Lisa sin apartar la vista de los datos, «pero hay elementos familiares del idioma sefirián que estudiamos en la academia». Jake se sentó en su estación y comenzó a procesar las transmisiones. Sus manos volaban sobre los controles, mientras algoritmos de traducción trabajaban a máxima velocidad. Fragmentos de significado comenzaron a emerger del caos lingüístico. «Espera», susurró Jake, «creo que están pidiendo parlamento. Quieren hablar». La voz del capitán Adams resonó por toda la nave. «Todas las armas en espera». Repito, «todas las armas en espera». Las pantallas principales se iluminaron y apareció una figura imponente. Era claramente alienígena, pero con una belleza extraña y majestuosa. Su piel tenía un tono azul plateado, y sus ojos brillaban como estrellas. Llevaba una corona elaborada que parecía estar hecha de cristal líquido. Jake activó el traductor universal mientras la figura comenzó a hablar. Su voz era melodiosa, pero contenía una autoridad incuestionable que hizo que todos en el puente guardaran silencio inmediatamente. «Soy la reina Serita del Imperio Celestial de Andorian», declaró mientras su imagen se proyectaba en todas las pantallas de la flota humana. «Han ingresado a territorio sagrado sin permiso. Normalmente esto significaría su destrucción inmediata». Jake tragó saliva mientras continuaba ajustando los parámetros de traducción para captar cada matiz de sus palabras. La reina hizo una pausa dramática antes de continuar. «Sin embargo, mi hija, la princesa Liralei, ha alcanzado la edad del despertar cósmico. Según nuestras tradiciones ancestrales, debe elegir un compañero digno de su linaje real. He enviado invitaciones a los guerreros más valientes de 100 sistemas solares». La imagen de la reina se movió, y por primera vez, Jake pudo ver detrás de ella. El salón del trono era magnificente, con pilares de cristal que se extendían hasta alturas imposibles. Y allí, en un trono menor, estaba la princesa. Jake sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. La princesa Liralei era extraordinariamente hermosa, con la misma piel plateada de su madre pero con matices dorados que brillaban. Sus ojos eran de un violeta profundo, y su cabello fluía como metal líquido. «Ninguno ha demostrado ser digno», continuó la reina con desdén visible. «Guerreros Krillán, nobles centaurianos, incluso príncipes de los mundos del núcleo galáctico. Todos han fallado en las pruebas». La tensión en el puente era palpable. Nadie se atrevía a moverse mientras la reina alienígena los examinaba a través de las pantallas como si pudiera ver directo. «Nadie es digno de mi hija», declaró finalmente con una voz que contenía siglos de decepción y orgullo herido. En ese momento de silencio absoluto, algo inexplicable sucedió. Jake Morrison se encontró poniéndose de pie lentamente, sintiendo como si una fuerza invisible lo impulsara hacia adelante. Cada par de ojos en el puente se volvió. La reina Serita también lo notó. Sus ojos brillantes se enfocaron directamente en Jake a través de la transmisión, como si realmente pudiera verlo a pesar de la distancia imposible entre sus naves. «Interesante», murmuró la reina alienígena. «Un humano se atreve a dar un paso al frente». Jake Morrison se dirigía hacia su destino,
completamente inconsciente de que estaba a punto de cambiar el curso de la historia galáctica para siempre. El silencio en el puente era ensordecedor mientras todos esperaban ver qué sucedería cuando un simple humano desafiara la realeza alienígena más poderosa de la galaxia conocida. La aventura apenas comenzaba. La reina Serita inclinó ligeramente su cabeza estudiando a Jake Morrison, con una intensidad que hizo que el aire en el puente pareciera Sus ojos brillantes se movían como si estuviera evaluando cada detalle del joven humano, que se atrevía a desafiar milenios de tradición galáctica. Fascinante, murmuró la reina y su voz llevaba un tono de curiosidad genuina que no había estado presente momentos antes. En todos mis años gobernando este imperio, jamás había visto tal audacia de una especie tan primitiva. Jake sintió que sus rodillas temblaban, pero se mantuvo firme mientras el capitán Adams lo miraba con una mezcla de horror y admiración. La comandante Walsh había palidecido completamente, y Lisa Bennett había dejado de respirar por completo mientras observaba la escena desarrollarse. «Habla, humano», ordenó la reina, y Jake pudo sentir el peso de su autoridad atravesando el espacio entre las naves como una fuerza física real que te hace pensar que podría ser digno de mi hija cuando guerreros legendarios han fallado. Jake respiró profundamente y activó su comunicador personal, sabiendo que sus palabras serían traducidas instantáneamente al idioma de la reina. Su majestad comenzó sorprendiéndose por la firmeza de su propia voz. «No pretendo ser más fuerte o más sabio que los guerreros que han venido antes que yo». La princesa Liralei se inclinó hacia adelante en su trono, sus ojos violetas brillando con interés por primera vez desde que había comenzado la transmisión. Jake notó este detalle y sintió una extraña calidez expandiéndose en su pecho. «Pero creo», continuó Jake, encontrando valor en lugares que no sabía que existían, que quizás el valor no se mide solamente por la fuerza de las armas o la nobleza de sangre. Mi especie ha sobrevivido en un planeta hostil, no porque fuéramos los más fuertes, sino porque aprendimos a adaptarnos, a proteger a los que amamos y a nunca rendirnos sin importar las probabilidades. La reina se puso de pie lentamente, su presencia llenando la pantalla de manera imponente. ¿Y tú crees que estos atributos te hacen digno de una princesa imperial? No lo sé, respondió Jake honestamente, y esta respuesta pareció sorprender a la reina más que cualquier alarde de grandeza podría haberlo hecho. Pero estoy dispuesto a demostrarlo si me da la oportunidad. Un murmullo de voces alienígenas llenó el fondo de la transmisión. Jake pudo distinguir figuras vestidas con elaboradas túnicas reuniéndose detrás del trono, claramente debatiendo en susurros urgentes sobre esta situación sin precedentes. La princesa Liralei finalmente habló, y su voz era como música cristalina que hizo que el corazón de Jake se acelerara. «Madre, este humano muestra una honestidad refrescante». Los otros pretendientes llegaron con proclamaciones grandiosas sobre sus logros y linajes. Este admite sus limitaciones, pero ofrece algo diferente. La reina estudió a su hija por un largo momento antes de volverse nuevamente hacia Jake. Las pruebas del despertar cósmico no son un juego humano. Están diseñadas para probar no solo el coraje físico, sino la pureza del corazón, la agudeza de la mente y la fortaleza del espíritu. Muchos han muerto intentándolas. Entiendo los riesgos, Su Majestad, respondió Jake, sintiendo como si estuviera caminando al borde de un precipicio. Pero si no lo intento, nunca sabré si era posible. El capitán Adams finalmente encontró su voz. Morrison, ¿qué demonios crees que estás haciendo? No tienes autoridad para comprometer a toda la flota en esto. Pero antes de que Jake pudiera responder, la reina levantó una mano y su autoridad silenció inmediatamente al capitán. El humano habla por sí mismo, no por su flota. Esta es una decisión personal que trasciende rangos militares. La reina Serita caminó hasta estar directamente frente a las cámaras de transmisión, sus ojos brillantes estudiando a Jake como si pudiera ver directamente su alma. Muy bien, Jake Morrison de la Tierra, pero entiende esto. Si fallas en las pruebas, no solo perderás tu vida. El honor de toda tu especie estará en juego. Jake sintió que el peso de millones de vidas humanas descansaba sobre sus hombros, pero extrañamente esto no lo asustó. En cambio, sintió una determinación férrea solidificándose en su interior. «Acepto esas condiciones, Su Majestad. Entonces así sea», declaró la reina.
Te concedo audiencia real en mi nave insignia. Vendrás solo, sin armas, vestido con las ropas ceremoniales que te proporcionaré. Las pruebas comenzarán al amanecer de nuestro mundo sagrado de Andorian Prime. La princesa Liralei se puso de pie y por primera vez sonrió ligeramente. Que los antiguos dioses te den fuerza, Jake Morrison. Espero que demuestres ser tan interesante como pareces. La transmisión se cortó, dejando el puente en un silencio absoluto, que fue roto solo por el suave zumbido de los sistemas de la nave. Jake se dejó caer en su silla, completamente consciente de lo que acababa de hacer, pero sintiendo una extraña paz interior. Lisa Bennett fue la primera en hablar. Jake, ¿te das cuenta de que acabas de desafiar a la familia real más poderosa de la galaxia conocida? Jake asintió lentamente. Sí, creo que sí. El capitán Adams se acercó, su expresión una mezcla de respeto y preocupación. Morrison, no tengo idea de qué te pasó por la cabeza, pero acabas de tomar la decisión más valiente y posiblemente más estúpida que he visto en 30 años de servicio. Probablemente ambas cosas, admitió Jake con una sonrisa débil. Pero algo me dice que esta era la única opción correcta. En la distancia, las naves alienígenas comenzaron a moverse hacia una nueva formación, preparándose claramente para recibir al humano audaz que había osado reclamar a su princesa. Jake Morrison estaba a punto de embarcarse en la aventura más peligrosa y extraordinaria que cualquier humano hubiera intentado jamás. The transfer shuttle bay of the alien flagship was a marvel of crystalline architecture and flowing metal that seemed to pulse with its own inner light. Jake Morrison stepped off the human transport pod, wearing the ceremonial robes that had been provided deep blue fabric that shimmered with threads of silver and seemed to respond to his movements with subtle luminescence. Two tall guards flanked him immediately, their armor appearing to be grown rather than forged, with organic curves that suggested they were part of some living technology Jake couldn't comprehend. They moved with silent efficiency, guiding him through corridors that defied human understanding of space and engineering. The walls seemed transparent yet solid, offering glimpses of the vast emptiness of space beyond, while somehow maintaining atmospheric pressure. Gardens floated in zero-gravity chambers, tended by beings whose species Jake couldn't identify, but who moved with the graceful purpose of master artisans caring for living sculptures. "The Queen awaits you in the Chamber of Equine Truths," spoke one of his guards, the first words either had uttered during their journey. The translation came through a small device attached to his ceremonial collar, but Jake noticed that the guard's mouth movements didn't quite match the English words he heard. They arrived at massive doors that appeared to be carved from a single piece of some translucent stone that held depths of color Jake had never imagined possible. As the doors opened silently, he felt a slight pressure change and realized they were entering a chamber with carefully controlled atmospheric conditions. The Chamber of Echoing Truths was breathtaking in its alien beauty. The ceiling stretched impossibly high, and Jake realized they weren't actually inside the ship anymore, but rather in some kind of dimensional pocket that existed alongside normal space. Stars wheel overhead in patterns that definitely weren't visible from their current location in normal space. Queen Serita stood at the center of the chamber on a raised platform of what looked like crystallized music, if such a thing could exist. Her presence was even more commanding in person than it had been through the transmission. She wore robes that seemed to be cut from the fabric of space itself, with tiny lights moving through the material like captured constellations. Princess Lyrale sat nearby on a throne of glowing crystal that adapted its shape to her posture in real time. Her beauty was stunning up close, but Jake found himself equally impressed by the intelligence that shone in her violet eyes. This was clearly not some sheltered royal who had been kept away from the realities of governance. "Jake Morrison of Earth," the Queen said, and her voice carried harmonics that human vocal cords could never produce. "Welcome to the heart of our empire. You have requested the right to attempt the trials of cosmic awakening. Do you understand what this means?" Jake stepped forward, feeling the weight of ceremony and tradition that stretched back through millennia of alien civilization. "I understand that these trials will test more than just my physical capabilities, Your Majesty. I'm prepared to face whatever challenges you deem appropriate." The Queen circled him slowly,
and Jake could feel her examining him not just with her eyes but with senses he couldn't identify. The trials were created by our ancestors to ensure that only those with the proper spiritual resonance could join with the royal bloodline. They test courage, yes, but also wisdom, compassion, and the ability to sacrifice personal desires for the greater good. Princess Lee Rayleigh rose from her throne and descended to the main floor of the chamber. As she walked, Jake noticed that her feet barely seemed to touch the ground, as if she were floating just slightly above the surface. The trials have three phases, Jake Morrison. The trial of shattered mirrors will test your ability to see truth even when it's painful. The trial of burning bridges will test your commitment to your choices even when the cost seems unbearable. The final trial, the trial of silent thunder, will test something that cannot be explained in words. Jake nodded, feeling both terrified and oddly excited. When do we begin? The queen raised her hand, and the chamber around them began to shift and change. The walls became transparent, revealing that they were now floating in space above a planet that Jake assumed must be Andorian Prime. The world below was beautiful beyond description, with continents that glowed with soft bioluminescence and oceans that reflected colors that existed nowhere in Earth's spectrum. "We begin now," the queen declared. "The trial of shattered mirrors requires no physical arena. It takes place within your own mind and soul." Suddenly Jake felt as if he were falling, though his feet remained firmly on the crystalline floor. The sensation was disorienting and intense, like dropping through layers of reality itself. Around him, images began to form and dissolve, showing him scenes from his own life but distorted in ways that revealed uncomfortable truths. He saw himself as a child, proud of his intelligence but using it to make other children feel stupid. He saw himself in the academy, choosing the easier path of Xenologica studies partly because he was afraid he wasn't brave enough for direct military service. He saw moments when he had chosen his own comfort over helping others, when he had remained silent when he should have spoken up for justice. The mirrors show us not just who we are, but who we could have been. Princess Lee Rayleigh's voice came from somewhere beyond the visions. Can you accept these truths about yourself without being destroyed by them? Jake watched the parade of his own failures and shortcomings, feeling shame and regret threatening to overwhelm him. But then he realized something crucial. These weren't just accusations. They were also opportunities for understanding and growth. "I see my failures," he said aloud, his voice steady despite the emotional turmoil raging inside him. "But I also see that each mistake taught me something valuable. I'm not proud of these moments, but I'm grateful for the lessons they provided." The visions shifted, now showing him moments of kindness, courage, and growth. Times when he had chosen to help others despite personal cost. Instances when he had stood up for his principles even when it was difficult. The complete picture of his character was emerging, flaws and strengths intertwined. "Interesting," the queen murmured, and Jake realized she was experiencing these visions along with him, seeing directly into his soul in a way that should have felt invasive but somehow felt natural and right. Most beings become overwhelmed by their darker aspects during this trial. You seem to accept them as part of a complete whole. The chamber solidified around them again, and Jake found himself back on the crystalline platform, but he felt fundamentally changed by the experience. He had seen himself with absolute clarity, and while it hadn't always been pleasant, he felt more complete somehow. Princess Lee Rayleigh studied him with new interest. "The first trial reveals character. You have shown remarkable balance and self-awareness, Jake Morrison, but the next trial will test something far more difficult, your willingness to sacrifice for others." The queen gestured, and the chamber began to change again. This time, Jake could see Earth appearing in the space around them, but something was wrong. The beautiful blue planet was surrounded by dark ships, and explosions were visible on the surface. "The trial of burning bridges," the queen announced solemnly. "You must choose, Jake Morrison of Earth, continue with the trials and have a chance to win my daughter's hand and form an alliance that could elevate your species to heights they never imagined possible. Or abandon the trials now to rush back and help defend your homeworld from an attack that began the moment you stepped aboard my ship." Jake felt his heart stop.
Everything he had ever cared about was under attack while he was here playing elaborate courtship games with aliens. His family, his friends, his entire species might be dying while he stood in this crystalline chamber trying to impress a princess from another world. But as he watched the images of Earth under siege, he realized something that made his decision both easier and infinitely more difficult. The attacking ships weren't random raiders or pirates. They bore the markings of the Kryllian Empire, one of the species the queen had mentioned as having failed suitors for her daughter's hand. This wasn't a coincidence. This was a test designed to reveal his true priorities when forced to choose between personal ambition and loyalty to his people. The question was whether the attack was real or merely an illusion designed to probe his character. Looking into Princess Lyra Leigh's eyes, Jake made his choice. El dolor en el corazón de Jake Morrison era físico mientras observaba las imágenes de su mundo natal. Bajo asedio. Cada explosión que destellaba en la superficie de la Tierra se sentía como un golpe directo a su alma. Sus padres vivían en Nueva York, sus hermanos estaban en la costa oeste, y aquí estaba él a miles de años luz de distancia jugando a ganar el corazón de una princesa alienígena. La pregunta es simple, ¿verdad?, murmuró Jake, sus ojos nunca apartándose de las terribles escenas que se desarrollaban en el espacio holográfico a su alrededor. ¿Elijo el amor y la posible salvación futura de mi especie? ¿O regreso ahora para luchar junto a mi gente, sabiendo que probablemente moriremos todos juntos? La princesa Lyrale se acercó a él y por primera vez desde que había comenzado el encuentro, Jake pudo ver algo que parecía genuina emoción en sus ojos violetas. Esta no es una decisión que puedo tomar por ti, Jake Morrison. Pero puedo decirte que el valor de tu elección no radica en cuál opción escojas, sino en las razones detrás de esa elección. Jake cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de todo lo que había aprendido sobre sí mismo durante la primera prueba. Había visto sus defectos, había aceptado sus limitaciones, pero también había reconocido su crecimiento y su capacidad para el sacrificio. Ahora, esa capacidad estaba siendo puesta a prueba de la manera más cruel posible. Su Majestad, dijo Jake, dirigiéndose a la reina Serita sin apartar la mirada de las imágenes de la batalla. Necesito saber algo antes de tomar mi decisión. Esta prueba requiere que la decisión sea permanente e irrevocable. La reina inclinó su cabeza estudiando al joven humano con nueva curiosidad. Explica tu pregunta. Jake se volvió para enfrentarla directamente, sintiendo una claridad extraña descendiendo sobre él como un manto de luz fría. Si elijo quedarme y continuar con las pruebas, ¿significa eso que abandono para siempre la posibilidad de ayudar a mi pueblo? ¿O existe alguna manera de que completar estas pruebas exitosamente me proporcione los medios para salvar tanto a la Tierra como formar esta alianza? La princesa Lyrale sonrió por primera vez desde que Jake había llegado a bordo, y su sonrisa era como la salida del sol después de una tormenta larga y oscura. Ahora entiendo por qué diste un paso adelante, cuando todos los demás permanecieron en silencio. No estás pensando en términos de elección simple entre dos opciones. Estás buscando una tercera alternativa que nadie más ha considerado. Exactamente, confirmó Jake sintiendo una confianza renovada fluyendo a través de él. Mi especie sobrevivió en la Tierra no porque fuéramos los más fuertes o los más inteligentes, sino porque aprendimos a encontrar soluciones creativas a problemas imposibles. Siempre buscamos la manera de convertir situaciones de perder-perder en situaciones donde todos pueden ganar. La reina Serita se quedó en silencio por un largo momento, y Jake pudo ver que estaba comunicándose telepáticamente con otros miembros de su consejo real, que no eran visibles en la cámara. Las conversaciones silenciosas duraron varios minutos tensos mientras las imágenes de la batalla terrestre continuaban desarrollándose a su alrededor. Finalmente, la reina habló. En toda la historia de las pruebas del despertar cósmico, ningún pretendiente ha jamás cuestionado las premisas fundamentales de las pruebas mismas. Todos han simplemente aceptado las opciones presentadas y elegido una u otra. Eso es porque, intervino la princesa Lyrale, todos los otros pretendientes estaban pensando solo en lo que podrían ganar para sí mismos. Jake está pensando en lo que puede hacer por otros, incluso mientras compite por mi mano. Jake asintió, sintiendo que finalmente entendía lo que realmente estaban probando estas pruebas. Las pruebas no son realmente sobre fuerza o coraje individual, ¿verdad? Son sobre la capacidad de ver más allá de uno mismo.
de encontrar soluciones que beneficien a todos en lugar de solo a uno mismo. Correcto, confirmó la reina, y por primera vez su expresión severa se suavizó en algo que podría haber sido respeto genuino. La segunda prueba no es sobre elegir entre el amor y el deber, es sobre encontrar una manera de cumplir con ambos sin sacrificar ninguno de los dos. Las imágenes de la batalla terrestre se desvanecieron, reemplazadas por una vista más amplia del espacio local. Jake pudo ver ahora que la flota real alienígena estaba posicionada estratégicamente entre la Tierra y los atacantes krilianos, pero no estaban participando en la batalla, estaban simplemente observando. «Si paso la segunda prueba», preguntó Jake cuidadosamente, «¿la flota real intervendrá para detener el ataque?» «Si demuestra ser verdaderamente digno de nuestra alianza», respondió la reina, «entonces los enemigos de la Tierra se convertirán automáticamente en enemigos del Imperio Celestial de Andorian. Los krillanos no se atreverían a continuar su ataque una vez que sepan que tienen que enfrentar nuestras fuerzas combinadas». Jackey sintió una oleada de alivio, pero también entendió que esto significaba que la presión sobre él era aún mayor. No solo estaba compitiendo por el amor de una princesa, estaba literalmente luchando por la supervivencia de su especie entera. «Entonces mi elección es clara», declaró. «Elijo continuar con las pruebas, no porque ignore la situación de mi pueblo, sino precisamente porque la entiendo completamente. La única manera verdadera de salvar a la Tierra es completar exitosamente estas pruebas y formar la alianza que protegerá a mi mundo para siempre». La princesa Liralei caminó hasta pararse directamente frente a él, tan cerca que Jake pudo ver las pequeñas motas doradas que flotaban en sus ojos violetas como estrellas diminutas. ¿Y si fallas en la tercera prueba? «Y si todo esto es en vano y tu pueblo muere porque elegiste permanecer aquí». Jake la miró directamente a los ojos, sintiendo una conexión que trascendía las diferencias de especies o mundos. «Entonces, al menos habré muerto tratando de salvarlos de la única manera que realmente podría funcionar. Prefiero fallar intentando algo extraordinario que tener éxito en algo ordinario que no cambie nada fundamental». El silencio que siguió fue profundo y cargado de significado. Jake pudo sentir que había cruzado algún tipo de umbral invisible, que había demostrado algo crucial no solo sobre su carácter, sino sobre la naturaleza misma de la humanidad. «La segunda prueba está completa», anunció la reina Serita formalmente. «Jake Morrison de la Tierra ha demostrado que comprende que el verdadero liderazgo requiere la capacidad de ver soluciones donde otros ven solo problemas imposibles». La cámara comenzó a cambiar una vez más, pero esta vez la transformación era diferente. En lugar de simplemente alterar su apariencia, Jake sintió que la realidad misma estaba siendo reescrita a su alrededor. Se preparó para enfrentar la prueba final, sabiendo que todo por lo que se había esforzado dependía de lo que sucedería en los próximos momentos. «Ahora viene la tercera prueba», murmuró la princesa Liralei, y su voz llevaba una nota de anticipación mezclada con algo que podría haber sido miedo. «La prueba del trueno silencioso. Esta no puede ser explicada, solo experimentada». Jake Morrison se preparó para enfrentar lo desconocido, sabiendo que el destino de dos mundos descansaba en sus hombros. La prueba del trueno silencioso comenzó no con fanfarria o ceremonia, sino con una quietud tan profunda que Jake Morrison sintió como si el universo entero hubiera dejado de respirar. La cámara cristalina a su alrededor se desvaneció gradualmente hasta que se encontró flotando en un vacío que no era oscuridad ni luz, sino algo completamente fuera de la experiencia humana normal. No había sonido, pero Jake podía sentir vibraciones que parecían venir desde el mismo centro de su ser. No había luz visible, pero podía percibir colores que no tenían nombres en ningún idioma humano. No había gravedad, pero se sentía firmemente anclado a algo que era más fuerte. «¿Dónde estoy?», preguntó Jake, aunque no estaba seguro si había hablado en voz alta o simplemente pensado las palabras. La respuesta vino no como palabras, sino como conocimiento directo que se implantó en su conciencia. «Estás en el espacio entre los pensamientos, en el silencio que existe antes de que nazcan las ideas, en el momento de potencial puro que precede a toda creación». Jake trató de orientarse en este extraño realm, pero descubrió que los conceptos normales de dirección y movimiento no aplicaban aquí.
En cambio, podía moverse por pura intención, desplazándose a través de este espacio conceptual, simplemente deseando estar en diferentes ubicaciones dentro de él. Gradualmente comenzó a darse cuenta de que no estaba completamente solo. Había presencias a su alrededor, entidades que parecían ser pura conciencia sin forma. Algunas se sentían antiguas, más allá de toda comprensión. Otras parecían jóvenes y llenas de curiosidad. Todas parecían estar observándolo con interés intenso. Una de estas presencias se comunicó directamente con él, no a través de palabras, sino mediante la transferencia directa de significado. Humano Jake Morrison, has llegado al corazón de lo que llamamos la prueba del trueno silencioso. Aquí no se prueba tu fuerza, tu inteligencia o incluso tu coraje. Aquí se prueba la calidad fundamental de tu alma. Jake sintió una mezcla de asombro y terror mientras comenzaba a comprender la magnitud de lo que estaba experimentando. ¿Qué necesito hacer? La respuesta vino de múltiples presencias simultáneamente, creando una sinfonía de significado que casi abrumó su capacidad de procesamiento. No necesitas hacer nada, solo necesitas ser. Ser completamente honesto contigo mismo y con nosotros sobre quién eres realmente. Sin máscaras, sin pretensiones, sin los roles y identidades que has construido para navegar el mundo físico. Jake sintió que todas las capas de su personalidad construida comenzaban a deslizarse, como si estuviera siendo desnudado no físicamente. Cada defensa que había construido, cada imagen que había proyectado, cada pequeña mentira que se había dicho a sí mismo sobre sus motivaciones y carácter comenzó a disolverse. Por un momento sintió pánico puro. Sin todas estas construcciones mentales, ¿qué quedaría de él? ¿Quién era realmente Jake Morrison cuando se quitaban todas las capas de condicionamiento social, expectativas familiares y roles profesionales? Pero entonces, en el centro de esa desnudez espiritual, encontró algo sorprendente. Había un núcleo de ser que permanecía intacto, una esencia fundamental que era únicamente suya y que no había sido creada por circunstancias externas o expectativas sociales. Era curioso, era compasivo. Era imperfecto, pero siempre esforzándose por crecer. Era capaz de amor profundo, pero también de miedo profundo. Era alguien que prefería construir puentes que muros, que prefería hacer preguntas que proclamar respuestas, que prefería incluir que excluir. Interesante, observó una de las presencias más antiguas. La mayoría de los seres que llegan aquí se aferran desesperadamente a sus identidades construidas. Tú las has dejado ir voluntariamente para descubrir lo que hay debajo. Jake se dio cuenta de que estaba sonriendo, aunque no tenía cara física en este lugar. Supongo que he aprendido que no puedo realmente conocer a alguien más hasta que me conozca honestamente a mí mismo. Y no puedo amar genuinamente a otra persona hasta que pueda aceptar y amar quien realmente soy. El espacio a su alrededor comenzó a vibrar con algo que podría haber sido aprobación. Las presencias parecían estar comunicándose entre sí, en frecuencias que Jake no podía percibir directamente, pero podía sentir la calidad de su intercambio. Había sorpresa, satisfacción y algo que podría haber sido alegría. Jake Morrison de la Tierra comunicó finalmente la presencia que parecía ser la más autoritaria. En todos los eones que hemos administrado estas pruebas, raramente hemos encontrado un candidato que comprenda tan completamente el punto de este ejercicio. Las pruebas no fueron diseñadas para encontrar al más fuerte o al más poderoso. Fueron diseñadas para encontrar al más auténtico. Jake sintió una calidez expandiéndose a través de su ser, mientras comenzaba a entender por qué el verdadero liderazgo, el tipo de liderazgo que puede unir especies diferentes y crear alianzas duraderas, requiere autenticidad absoluta, requiere la capacidad de ser completamente honesto sobre las propias fortalezas y debilidades, y de conectarse con otros desde ese lugar de verdad. Exactamente, confirmó la presencia. La princesa Liralei no necesita un compañero que pretenda ser perfecto. Necesita un compañero que sea genuinamente él mismo, con toda la complejidad y contradicción que eso implica, pero que también tenga la sabiduría para crecer y cambiar cuando sea necesario. El vacío conceptual comenzó a cambiar, llenándose gradualmente con luz y forma familiar. Jake se encontró de vuelta en la cámara cristalina, pero ahora podía ver que la reina Serita y la princesa Liralei habían estado presentes durante toda su experiencia,
observando de alguna manera lo que había sucedido en ese reino extraño. Las 3 pruebas están completas, anunció la reina Serita solemnemente. Jake Morrison de la Tierra ha demostrado autoconocimiento, pensamiento estratégico y autenticidad fundamental. Más importante, ha demostrado la rara capacidad de encontrar soluciones creativas que benefician a múltiples partes en lugar de solo a sí mismo. La princesa Liralei se acercó a Jake, y esta vez cuando sus ojos se encontraron, Jake sintió una conexión que iba mucho más allá de la atracción física o política. Era un reconocimiento mutuo de almas que habían encontrado algo verdaderamente compatible en el otro. Jake Morrison, dijo la princesa, y su voz llevaba una calidad musical que Jake nunca había notado antes. ¿Me aceptarías como compañera sabiendo que esto significa no solo matrimonio sino una alianza entre nuestros mundos, que durará por generaciones? Jake sonrió, sintiendo una paz profunda y una certeza que nunca había experimentado antes. Princesa Liralei, sería honrado de ser tu compañero, y más aún de ayudar a construir un futuro donde nuestras 2 especies puedan aprender y crecer juntas. En el espacio exterior, las flotas krilianas que habían estado atacando la Tierra recibieron una transmisión directa del flagship real de Andorian. Al ver las insignias imperiales y comprender que la Tierra ahora estaba bajo la protección del imperio más poderoso de la galaxia, las naves atacantes se retiraron inmediatamente, sabiendo que continuar el asalto significaría su destrucción completa. Jake Morrison había dado un paso adelante cuando nadie más se atrevía, y al hacerlo, había salvado no solo a su propio mundo, sino que había creado las bases para una nueva era de cooperación intergaláctica. El humano, que había sido considerado demasiado ordinario para las fuerzas militares de élite, acababa de lograr la victoria diplomática más extraordinaria en la historia de la humanidad. The wedding ceremony took place in the space between worlds, quite literally. The royal flagship had positioned itself at the gravitational balance point between Earth and Andorian Prime, creating a symbolic unity that representatives from both worlds could witness simultaneously. Jake Morrison stood on a platform of crystallized starlight, wearing ceremonial robes that seemed to be woven from Aurora itself, while Princess Liralie approached from the other end of what appeared to be a bridge made of pure energy. The Queen Serita had insisted that this union be witnessed not just by the immediate families and courts, but by the consciousness of both worlds. Through quantum entanglement communication arrays, every human on Earth and every Andorian in the Empire could experience the ceremony as if they were present in person. Jake felt the weight of billions of eyes upon him, but surprisingly, it didn't make him nervous. The trials had stripped away his need for others' approval and replaced it with a deep confidence in his own authentic self. He knew who he was, he knew why he was here, and he knew that this moment represented something far greater than a simple marriage between 2 individuals. As Princess Liralei reached the center of the energy bridge, Jake was struck anew by her extraordinary beauty, but more than that, by the intelligence and strength that radiated from her very being. During the weeks of preparation for this ceremony, they had spent countless hours learning about each other's cultures, languages, and ways of thinking. What had begun as mutual respect had blossomed into genuine love. Citizens of 2 worlds, Queen Serita's voice resonated through both normal space and the quantum communication arrays. Today we witness not just the union of 2 souls but the birth of a new era in galactic civilization. Jake Morrison of Earth and Princess Liralie of Andorian Prime represent the possibility that different species can not only coexist but can thrive together in ways that make both stronger. The ceremony itself was a blend of human and Andorian traditions. Jake had learned the complex harmonics of Andorian marriage vows, while Liralei had practiced the simple but heartfelt promises that were traditional in her weddings. When they spoke their vows, the translation arrays carried their words simultaneously in dozens of languages, ensuring that every being in attendance could understand the profound commitments they were making. I promise to be your partner not just in joy but in challenge, Jake said, his voice carrying clearly through the crystalline chamber. I promise to help you grow while never trying to change who you are. I promise to build bridges between our peoples while honoring the unique gifts each brings to this union. I promise to stand with you as we learn to merge 2 ways of seeing the universe into something entirely new.
I promise to support your dreams while sharing my own. I promise to love you not despite our differences, but because of the beautiful complexity those differences create. When they kissed, sealing their union according to both traditions, something extraordinary happened. The energy bridge, beneath their feet, pulsed with brilliant light that spread outward in waves, washing over everyone present and creating a moment of perfect harmony that every witness would remember for the rest of their lives. But the real celebration began when they returned to Earth for a second ceremony that would be conducted according to human traditions. Jake's family had been understandably overwhelmed by the news that their son had not only prevented an interplanetary war, but had married alien royalty in the process. His mother, Carol Morrison, had spent weeks learning everything she could about Andorian etiquette, while his father, Robert, had focused on understanding the political implications of the alliance. The Earth ceremony took place in Central Park in New York City, with a guest list that included not only family and friends, but also heads of state from every nation and representatives from dozens of alien species who had come to witness this historic moment. The contrast between the intimate family gathering and the cosmic significance of the event created a uniquely moving atmosphere. Jake's best friend from childhood, Danny Collins, served as his best man and couldn't resist teasing him during the reception. I always knew you were destined for something special, Jake, but I figured you'd maybe become a famous linguist or something. I never imagined you'd literally save the world by being yourself. Princess Liralai had quickly charmed everyone in Jake's family with her genuine curiosity about human customs and her obvious love for their son. She spent hours with Jake's grandmother, learning to bake chocolate chip cookies and sharing stories of her own childhood on Andorian Prime. The sight of alien royalty wearing a flower-dusted apron while laughing with a 90-year-old human woman became one of the most beloved images of the entire celebration. The political ramifications of the marriage were already being felt across the galaxy. The alliance between Earth and the Andorian Empire had shifted the balance of power in the region of space, creating new opportunities for trade, scientific cooperation, and cultural exchange. Several of their species that had been considering aggressive actions against Earth quietly abandoned those plans, knowing that any attack on humanity would bring the full might of the Andorian fleet down upon them. More importantly, the marriage had opened up unprecedented opportunities for learning and growth. Andorian scientists were fascinated by human creativity and adaptability, while human researchers were amazed by the advanced technologies and ancient wisdom of Andorian civilization. Joint research projects were already underway, focusing on everything from medical advances to space exploration techniques. Jake found himself appointed as the first human ambassador to the Andorian Empire, a role that perfectly suited his skills as a xenolingual specialist and his natural ability to find common ground between different groups. Liralai, meanwhile, had been granted the title of Cultural Bridge, making her responsible for facilitating understanding and cooperation between the two species. Their first major project together was establishing the Academy of Interspecies Understanding, a joint institution that would be located on a space station positioned between Earth and Andorian Prime. Students from both worlds would study there, learning not just each other's languages and customs, but developing the skills needed to navigate an increasingly complex galactic community. The Academy's motto, suggested by Jake and enthusiastically endorsed by Liralai, was simple but profound: unity through understanding, strength through diversity. It represented everything they had learned during their unique courtship and everything they hoped to achieve in their life together. As they stood together on the observation deck of their new home, watching both Earth and Andorian Prime spinning slowly in space before them, Jake reflected on the incredible journey that had brought them to this moment. A few months ago, he had been a relatively ordinary human doing routine translation work. Now he was married to the most remarkable being he had ever met, and was helping to shape the future of interstellar civilization. Do you ever regret stepping forward that day? Did you ever regret stepping forward that day? Sensing the direction of his thoughts with the intuition that had developed between them, Jake smiled and pulled her closer, marveling as he always did at how perfectly they fit together despite coming from entirely different worlds. Never. That was the moment I stopped being afraid of who I might become and started becoming who I was meant to be.
Looking out at the stars that no longer seemed impossibly distant, but rather like neighbors waiting to be visited, Jake Morrison knew that his greatest adventures were still ahead of him. He had found love, saved his world, and helped begin a new chapter in galactic history, all by having the courage to step forward when everyone else stepped back. The universe was vast and full of wonders yet to be discovered, and he would explore it hand in hand with the most extraordinary partner any being could ask for. In the end, the queen had been wrong. Someone had indeed been worthy of her daughter, and that someone had been hiding in plain sight among the humans, waiting for the right moment to reveal himself. The story of Jake Morrison and Princess Laidali would be told for generations across hundreds of worlds, inspiring others to find the courage to step forward into the unknown and discover what remarkable things become possible when different hearts choose to beat as one.